Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al séptimo capítulo de P de Política, este espacio donde semana a semana estamos revisando lo que pasa con el proceso constitucional. Yo soy Matías Llaneret, me acompaña Rolando Alvear y antes de partir este capítulo me gustaría más agradecer a todos quienes nos escuchan porque particularmente durante las últimas semanas hemos recibido mensajes ya sea a nuestro Instagram del podcast como también al menos a mi Instagram personal agradeciendo lo que hacemos. Así que, nada, gracias a ustedes por escucharnos, porque además el esfuerzo que hacemos es grande y este podcast que, bueno, además los recursos de producción son limitados y los tiempos Mm, también, hacen que al final, gracias a todos sus mensajes, esto vaya valiendo la pena. Así que muchas gracias por eso. Rolando, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias también me uno a ese agradecimiento. Muchas gracias a todos. Bueno, em, ¿qué pasó esta semana? Se cerró el periodo, el plazo para ingresar enmiendas o indicaciones. Terminamos con más de 900 ingresadas por los distintos, no se agrupan por colectivos, sino que cada comisionado se puede agrupar con otros para ingresar enmienda. Fueron más de Ujú. 900, como les digo, y estas se van a procesar, se van a discutir, se van a debatir y votar en las subcomisiones, y después van a terminar en el pleno. Pero todavía esto está recién empezando y como ya dijimos en el capítulo anterior, no debiesen haber votaciones relevantes en el pleno al menos hasta después de la elección al Consejo Constitucional, que es el Ujú. próximo 7 de mayo, elección obligatoria por lo demás. Y en este periodo donde se están ingresando enmiendas, se están librando, están empezando a ver unos quiebres bastante notorios, que distan bastante de quizás el espíritu que vimos durante las primeras semanas de la comisión experta, donde todo era aprobado por unanimidad y sin mayor conflicto. De hecho, se decía que todo era acordado previamente en un grupo de WhatsApp y pues simplemente, y por las formalidades obviamente, se votaba, pero era todo unánime. Ahora, era de esperar que pasara esto. Yo creo que nadie pretendía que todos los meses de la comisión experta operaran bajo un ambiente, digamos, libre de diferencias. Y una de las batallas que se está dando al interior de la comisión experta tiene que ver precisamente con el sistema electoral, que si bien lo hemos tratado en capítulos anteriores, lo hemos abordado de manera bien parcelada. Entonces, quizás vale la pena hacer un resumen de cuáles son las dos posturas más menos imperantes en este debate y que Rolando nos vaya explicando qué significa esto. Por un lado, tenemos al oficialismo, que es la mitad de la comisión experta, básicamente, que apuesta por las listas cerradas y el fin de los pactos electorales. Esto innova básicamente mucho respecto a lo que tenemos ahora. Y en tanto la oposición, la otra mitad de la comisión, pretende mantener las listas abiertas y su innovación cae en disminuir la magnitud de los distritos. ¿Qué significa esto, Rolando? ¿Y qué consecuencias podría tener? Sobre todo pensando en que hay quienes critican a los comisionados de que esto se está llevando, este debate en particular sobre el sistema electoral se está llevando un poco con la calculadora en la mano. Sí, mira, espérate, me gustaría volver un poco antes a algo que tú dijiste. O sea, y yo estuve contando así como a la rápida, y yo, o sea, no fue tan a la rápida. Conté 925 indicaciones, así como va a ser exacto. Mucho. Y incluso el capítulo 2 de Principios, Derechos y Garantías tiene 296 indicaciones. Eso es mucho Solo, considerando que son 14 capítulos. Hay uno que se lleva 200 y tantas, es harto. y pues hay uno que tiene como 6 nomás. Claro. Sí. Uno esperaría. Sí, y claro, tú partís como dentro de las varias discusiones que se abrieron, y una de esas es del sistema electoral. Y, y claro, yo estoy de acuerdo con que casi lo están haciendo con la calculadora en la mano, viendo eso, pero es que en realidad uno tendría que entender de que no hay sistemas mejores que otros. Como que es una de las premisas número uno cuando tú estudias sistemas electorales. No hay sistemas mejores que otros, sino responden a el contexto histórico, a la realidad política y también a ¿cómo se llama? A los objetivos que tú tenés. Porque si un objetivo es que sea proporcional, bueno, es lo que pasó en Chile, pues. Tú aumentas los escaños, los distritos los disminuís, ponés que se elijan más por distrito y eso. Pero si tú querís que no haya fragmentación, que no haya tantos partidos, bueno, pero lo que haces tú es
poner los umbrales como el del 5%, así más difícil fundar partidos, las listas y todo eso. Entonces, en Chile se está viendo eso, porque en un momento yo creo que el problema era que era muy poco proporcional, porque eran dos grandes bloques, pero había porcentajes en cuanto, no sé, por el 8%, 10%, que no tenían representación en el Parlamento, a pesar de que tenían votos. Pero ahora está pasando a que pensaron, ¿sabes que esa proporcionalidad sin límites no es tan buena? Entonces, mejor fijémonos en que no se fragmente el Parlamento para que sea más gobernable. ¿Cachai? Claro. Eh, y para que sea más gobernable, necesitáis menos partidos o partidos más fuertes, cosas. Entonces, por eso ellos están viendo en eso. Yo estaba viendo las indicaciones también y me di cuenta que, por ejemplo, a pesar de que en la izquierda, centroizquierda, o sea, llamémoslo oficialista, Ujú. estaban en mayor medida, había un ánimo bastante claro en cambiar el 5% como a Sí, mí el me hubiera umbral. gustado hacerlo, como ya lo hemos dicho antes, pero no presentaron ninguna indicación porque no había acuerdo en cuánto ni en las condiciones. Y en Mm. cambio la oposición les parecía bien, aunque yo creo que no se discute mucho ciertos temas. Y claro, las listas abiertas, todo el tema, pero tú te ponías a pensar ya, que la discusión va mucho más allá, que ese, porque es un tema que yo creo que vamos a hablar un poco más adelante en esto, pero está empezando a ver cosas y que con los discursos se nota más de que se están empezando a enfrentar a realidades que no las tenían consideradas. Porque, por ejemplo, uno de los comisionados decía, mira, nosotros llegamos a acuerdos mínimos, pero este es mínimos comunes lo llaman. Pero estos no son comunes, sino más bien son mínimos, ¿cachai? Claro. Porque si fueran comunes no le daríamos ninguna indicación. Una comisionada más tarde dijo, mira, si estuviéramos tan de acuerdo en todo y todo fuera tan perfecto y los acuerdos que llegamos, eh, Hubiesen eh, requerido de pulirlos nomás. claro, entonces ¿para qué hay tantas indicaciones? Claro. Entonces hay desencuentros, entonces no estamos tan cómodos. Y entonces esa es la justificación que usan los oficialistas para mostrar todas sus indicaciones, que la gran mayoría de las indicaciones son de ellos, Sí, por sí, lejos. por lejos, a pesar de que los opositores también tienen muchas, pero por lejos son más las de los oficialistas, los de la centroizquierda e izquierda. Em, ¿Qué más? Sí, el tema también aquí importante es que el sistema electoral es bastante importante, a pesar de que parecen discusiones como alejadas de lo que las personas quieren. Claro, todos en realidad necesitamos seguridad, necesitamos que se arreglen temas de pensiones, sobre todo seguridad que ha visto más se ha visto en peligro, ¿cachai? Pero no por eso los otros temas no son importantes, ¿cachai? Claro. No por eso te señalan los discursos que se ven en la franja de, no, es que los otros quieren hacer un proceso y que no tiene nada que ver con lo que la gente quiere, ¿cachai? No, porque estos temas son importantes porque, de hecho, si es que no se resuelven estos temas como del sistema político, finalmente vamos a seguir igual con un sistema bastante poco gobernable, sin mayoría o sin partidos fuertes, y por lo tanto vamos a terminar con falta de que no se puede gobernar y nada va a cambiar. Va a ser todo igual y todos los problemas que de la gente se queja, que son totalmente ciertos, al final no se van a resolver porque no es posible llegar a acuerdo en el Congreso y después. ¿Qué pasa eso? Que se deslegitima la democracia y que la gente empieza a decir, ya solamente falta un líder duro que tome las decisiones, que ponga un estado de emergencia y que se salta el parlamento y listo. Claro. Y eso después se puede terminar en una dictadura. Y eso pasa porque se deslegitima, una de las razones para terminar una dictadura. Eh, Se termina deslegitimando todo porque no hay forma de que el parlamento funcione. Ajustar Y finalmente el sistema electoral
responde un poco a echarle aceite a lo que se denomina la sala de máquinas. El corazón el sistema político podría ser visto un poco como el corazón del Estado, ¿no? Y todos los problemas, seguridad, pensiones, educación, salud, que requieren de un Estado que opere, dependen del corazón, po. Dependen de que ese Sí, motorcito po. funcione bien. Y eso en gran Claro, parte depende de lo que tú decís. es que más que, claro, tiene toda la razón, totalmente. El tema es que, si tú, siguiendo la analogía, yo no sé si sería como el aceite, sería más bien como elegir, es como cuando tú le cambiáis la bujía, no sé, como Claro, te todo, lo concedo, te lo ¿cachai? concedo. Sí. Y tú la elegí la mejor marca, ¿cachai? Eso, y las cambiáis cuando es necesario. Bueno, parte de lo que se está disputando en toda esta batalla electoral, como ya decía, tiene que ver con la lista cerrada, lista abierta, los pactos electorales. Em, ¿Qué listas tenemos hoy día rolando en nuestro sistema electoral y cuál es la innovación que está Ah, presentando sí, particularmente el oficialismo en esto? sí, 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 sí. Sí, el oficialismo, porque lo que dice la oposición es lo que tenemos en mayor medida. Tenemos listas abiertas nosotros. O sea, significa que tú tienes, armas tu lista, sea de muchos partidos, sea de uno solo, y pones los candidatos. La ley chilena te permite que tiene que ser como primero una mujer, pues hombre, y ahí para abajo, Claro. ¿cachai? Por temas de promover la paridad en ciertas cosas. Y, pero la gente es la que decide el orden final de las personas, porque tú votas por un candidato y ese candidato eh, acumula votos y en el momento de contar los votos, si esa lista le corresponde un electo, le corresponde un escaño, entonces el que lo saca es el del candidato más votado Dentro de esa lista. dentro de esa lista. Claro. ¿Cachai? Entonces, así es simple. Tú votas porque te gusta esa persona y si esa persona tiene más votos, gana. En cambio, las listas cerradas son distintas. Las listas cerradas existen de varios tipos. Tú podéis votar por el candidato, pero también podéis votar por la lista. Claro. Lo que pasa es que aquí lo que importa más no es el candidato, sino la lista, el partido. Es el orden que pone el partido, ¿no? Claro. Es como, no sé, para quien sepa, es como lo que pasa en Argentina. En Argentina se usa esto. Los partidos deciden quién va primero, quién va segundo, tercero, cuarto, y eso queda bloqueado para siempre hasta la elección. Entonces, tú votas por la lista y la lista, si le corresponde a uno, sale el que está en número uno. Claro. Entonces, claro, o sea, tú sabes que si va a ir en un distrito con seis y tiene siete candidatos posibles, tú sabes que si eres el número siete no vas a Es salir. imposible salir, claro. Porque en la historia de Chile jamás una lista ha tenido todos sus candidatos electos. No, y aunque ocurra, lo que tú decías, aunque hayan 6 cupos, si tú eres el séptimo de tu lista, Exacto. Es y da lo imposible. mismo, incluso el séptimo puede ser el candidato más votado de la lista, pero da lo mismo porque el orden está predeterminado por el Claro, partido. hay sistemas, la mayoría de los sistemas que usan cerrados votan por la lista, ¿cachai? Claro. Y después salen electos. Hay algunos que innovan, como por ejemplo en Perú, en cierta forma se hace así, se vota por la lista, pero tú también podés votar como un agregadito, como por el candidato de esa lista que te gusta más. Y Mm, ahí podría ser de que el séptimo quedara el más votado, ¿cachai? Y en lo que se hace en Perú es que ese séptimo, si es el más votado y tiene muchos votos, pasa a ser el primero, como que se salta en la fila ok, y lo elige. ok. ¿Cachai? Es más complicado, pero es como para cierta justicia. O no sé, pues en Argentina, en España, que se usan así cerrados, pues tú votáis por la lista y salen electos los que ellos decidieron. Claro. Y tiene ciertas ventajas, por ejemplo, las cerradas, que permitirían una paridad mucho mejor que la que tenemos ahora. O sea, porque tú podías elegir eso. También, si se permitieran las listas de coaliciones, podrías tú elegir en ciertos distritos que ganaran ciertos partidos y eso permitiría que, no sé, pues si tenéis cantidad mínima de diputados para permanecer como partido, entonces ese partido puede sobrevivir. ¿Cachai? Eh, son ventajas en ese sentido porque eh, permites que haya mayor cohesión o en cierta forma estás dando la señal de que la gente está votando por la idea, por la lista, por la Claro. propuesta, no por la persona.
Entonces los votos no son tuyos, son de quien te eligió. ¿Cachai? Genera una mayor lealtad del electo hacia el proyecto político como más colectivo. Es que no tenéis razón para decir que eres Pamela Giles y sacaste 70.000 votos, o Carol Claro. Cariola, que fueron las dos más votadas. No, porque fue tu lista, ¿cachai? Puede que, ser, que Pamela Giles salga igual electa con su lista, ¿no?, en su distrito, pero los votos no son de ella, son de su lista. Ahora estaba ¿Cachai? pensando, esto igual es, no sé si contracultural, pero se aleja un poco de la cultura del chileno de votar por la persona. Entonces, de hecho, estaba Sí, pensando a propósito de lo de Pamela Giles. ¿Qué pasa si Pamela Giles está en una lista con un resto de candidatos que la verdad que no son competitivos? Bueno, y sale electa Pamela Giles y otra persona de esa lista. Em, Pamela Giles va a tener bastantes razones para decir, es que ojo, la lista me la cargué yo soy el personaje, porque, bueno, efectivamente lo puede ser, sobre todo pensando que en Chile estamos acostumbrados a votar por persona, entonces tiene lógica pensar que ella pudo haber arrastrado la lista, por mucho que no haya un registro de que X personas votaron por Pamela Giles. ¿Se entiende a lo que voy? se entiende. Sí, es que el tema aquí es, bueno, pues que si ellos quieren hacer la notoria, ponen a Pamela Giles primero en la lista y va a salir electa igual. Claro, El tema es que si sale electa, como si se presenta a otra vez a su elección va a salir, te lo aseguro aquí al tiro. eh, lo que pasa es que todo es imposible que ella pueda decir que la lista se la cargó ella porque los votos no van a ser de ella, ¿cachai? Son de su lista. Pero el tema es que como todos sabemos que eso es así, que ella arrastra los votos, digamos. sí, ella puede decir, bueno, pero si yo le aseguro que yo puse los votos y que se hace lo que yo digo, ¿cachai? Entonces ese es el tema, como que eliminarías en cierta forma esos tipos de cosas porque sería imposible saber quién gana qué cosa. Eh, la verdad es que eso hace que sean más difíciles los descuelgues porque no podéis saber quién es el que domina acá. Claro, Pero por otro lado tenéis razón, pues, o sea, aquí estamos acostumbrados a votar por una persona y ese tipo de cosas como esos efectos como psicológicos de los sistemas electorales, como tú podías decir que no se pueden obviar. O sea, la forma en cómo uno vota y las reglas que mueven el proceso afectan cómo la gente vota. Entonces, si tú tenías acostumbrada a la gente a votar de una forma y se la cambias, cambiándole el sistema a quienes son electos, eso lleva a que la gente desconfíe del sistema, porque van a haber gente que normalmente sale electa y después deja de salir electa. Y también puede causar problemas en los partidos, porque si tú tenías una lista de coalición, tú sabés que más o menos en tu distrito, en este, no sé, sacáis dos, no sé, sacáis siempre dos, pero ahora tenéis que elegir si mantienes esos dos, si te vaya a salir electo, o va a llegar el otro partido de la lista y decir, pero oye, yo también quiero acá, ¿cachai? Porque yo claro. también quiero que estar en esos dos primeros porque yo sé que voy a salir electo. Más o menos si eres una lista nacional más o menos conocida, tú sabéis que, como los grandes bloques en Chile, tú sabéis que al menos el primero de la lista siempre va a salir electo, Sí, po. ¿entendéis? Entonces al final eso lleva a un tema dentro de los partidos mayor desorden, porque siempre vas a querer que tu cuestión sea primero y finalmente no, va a terminar siendo que los partidos más grandes van a terminar tomando las listas porque son los que pesan más, ¿cachai? Bueno, de hecho, junto con las listas cerradas, el oficialismo también está proponiendo el fin de los pactos electorales. Es que, claro, claro, sí. Eso ya, yo ya lo habíamos hablado antes, porque, Sí. me acuerdo la semana pasada, porque tú eso te haría obligado a que se tomen como decisiones de fusionar partidos. Porque si tú te Mm. ponías a pensar, si tú te ponías a pensar, a ver, el Frente Amplio, si quiere seguir junto y con eliminando los pactos electorales, no vaya a ser de que Revolución Democrática vaya solo y eso, y que saquen cada uno sus votos y después de eso termines como, y después de eso termines como juntándose y aliándose después en el Congreso haciendo una lista. No, no tiene sentido. Entonces, eso te dice de que al menos ellos piensan de que van a tener que fusionarse después si quieren instalar esto que ellos proponen, ¿me entiendes? Porque Claro. si ellos como Partido Socialista o como o Frente Amplio, que son los que tienen más representación ahí, eh, te dicen eso, o sea, proponen eso, eso significa que sus partidos van a tener que fusionarse.
Claro, el Frente Amplio sería No, no un cabe. gran partido. Sí, es que no cabe otra opción. Claro, O quizá, ¿cachai? Porque no se puede de otra manera. No, no, no. Porque si quería hacerlos competir a todos por separado, cada uno como por sus listas vaya a tener veintitantas listas, va a ser el peor problema, porque ahí sí que va a ser como la papeleta de concejales así eternamente larga. claro. La gente va a votar menos porque se va a aburrir de tanta cuestión y van a haber partidos muy chicos con muchos votos y va a haber igual, podría haber la misma fragmentación. Entonces, la misma fragmentación grande. Entonces, lo único que les queda es fusionarse. Y yo no sé si eso lo tienen en mente ellos. Oye, y en cortito, ¿qué significa que la oposición quiera, bueno, por un lado mantener las listas abiertas, que es como funciona hoy día, pero disminuir la magnitud de los distritos? Te lo pregunto porque no sé si eso implica que los distritos abarquen menos comunas, que tengan menos escaños. ¿Qué No, significa? la magnitud es la cantidad de escaños por distrito. Eso es. Ah, La- perfecto. Si ponte tú, el distrito 10 de Santiago, del centro de Santiago, elige 8 creo, y entonces esa es su magnitud. Entonces, bajarla de 3 a 5 significa que elijan máximo 5. Claro. Obviamente eso tiene que ver con temas de por población, pero eso para, podría hacer que se fuera demasiado desproporcional y que pasaría lo mismo que en el Senado, de que tenéis como tú viviendo en la región de, no sé, de Santiago, con 5 millones de votantes, con 5 senadores, cada senador representa 1 millón de personas, ponte tú más o menos. Pero en Aysén, que tiene 100 mil habitantes, cada uno de los senadores cuesta como 50.000. Entonces significa que eh, el Senado en Santiago, o sea, es mucho más difícil ser senador en Santiago que en Aysén, y que los votos de Santiago valen mucho menos que los que valen en Aysén, Claro. en el Maule, ¿cachai? Y eso es lo que termina pasando cuando tenéis distritos muy grandes y con poca magnitud. Por lo tanto, lo único que está pensado eso es que, aunque está implícito, en realidad es o quieren aumentar los distritos, sean más distritos, que sean distintos como los que son ahora, o disminuir el parlamento. Eso no cabe otra opción, porque si tenía un máximo 5 por distrito y queréis mantener lo mismo de ahora, tenéis que achicar el parlamento. No hay otra opción. Mm. Oye, te pregunto, te voy a preguntar por tu opinión en términos de proyección. Dos cosas. Lo primero, ¿crees tú que van a poder llegar a acuerdo la oposición al oficialismo en esta materia en la comisión experta? Es decir, unos tienen lista cerrada en la propuesta, otros lista abierta. ¿Cómo las conjugamos? ¿Se va a poder llegar? Eso es lo primero. Y lo segundo que te voy a pedir, antes de que pasemos al siguiente tema, es si tú crees que el Consejo Constitucional, que se instala el 7 de junio, va a respetar este tipo de decisiones de la comisión experta. Eh, Mira, yo creo que la verdad es que no sé si se van a llegar a acuerdos, más bien yo creo que va a ser como en el Parlamento, o sea, en el Congreso en Chile, se llega a mayoría y se elige, ¿no? Punto. Ya. Entonces no es que vayan a haber acuerdos unánimes y que salgan propuestas, porque son indicaciones como los proyectos de ley. Se aprueban y se rechazan por la cantidad suficiente para salir, que la subcomisión es 4, ¿cachai? 4 personas. Eh, entonces más o menos tú sabes que, eh, para que si hay gente interesada, que dé el tiempo de ver las propuestas, habría que hacer un ejercicio que podría ser interesante, ya que, ya que el lunes 24 van a empezar a discutir las propuestas. Eh, lo que tenéis que empezar a ver es si que cada propuesta tiene un mínimo de 5 personas que pueden, eh, mínimo 5 personas que pueden proponer las cosas, las indicaciones. Ujú. Si tú veis que los 5 son de la misma asociación, entonces tú sabéis que esas 5 personas van a votar a favor del proyecto, van a votar a favor de esa indicación y se va a aprobar. Claro. Pero habría que hacer un análisis que es un poco latero.
En la mayoría de los casos no es así, sino que es gente de fuera de de los distintos comisiones, por decirlo chiquititas, Sí. y por lo tanto es más cierto, pero como se ha empezado a ver, se han empezado a comportar más como bloques izquierda-derecha. Entonces, lo único que pasa es que alguien va a tener que cambiarse de bando y negociar para votar algo del lado contrario, porque si no, no va a salir esto, no, Quien cumplió no. harto ese rol de cruzar el puente, digamos, fue, me acuerdo para el tema de los capítulos, fue Paz Anastasiadis de la DC. Que bueno, Que ella sigue siendo hasta ahora. no es que sea Sí. oficialismo, pero está ahí, siempre está ahí un poco yendo de lado a lado. Así que ella podría ser una de las Ah, bisagras. en la prensa tú lo podéis ver, pues, o sea, porque ella cruzó cruzó ese límite y para algunos capítulos y también al firmar alguna iniciativa ha cruzado la frontera. Sí, Pero mayormente juega hacia el lado izquierdo, está apoyando el lado izquierdo, pero hay propuestas que se han negociado para el otro lado. Pero que cada uno de ellos, como son 24 no solamente están en una subcomisión y ella solamente está en una, ¿cachai? Que es la de órgano autónomo. claro. Entonces, ese rol se va a ver solo ahí, Oye, ¿cachai? ¿y cómo veis la respuesta del Consejo Constitucional a esto? Es que siempre va a depender de la composición, ¿cachai? Mm, Si todo sale como se dice, probablemente vaya a haber va a haber más oposición que oficialismo en mayoría en el consejo electo, ¿cachai? Va a haber más derecha. Entonces, hay cosas y también está lo que hemos hablado mucho, de que entiendan de que esta cuestión no es una revancha, que tienen que ser mejores que el proceso anterior, que no pueden ser como los constituyentes independientes de izquierda de la convención anterior, de que trataron de arrasar con el sistema porque la derecha los había arruinado por décadas. Sino que aquí lo que y no tienen que llegar con eso como ahora vamos a vencer a la izquierda y todo eso, no, sino en que si las propuestas que saquen los expertos son razonables, van a tener que votarlas a favor nomás, ¿cachai? mm. Y yo creo que ahí las líneas, los que son menos extremos van a jugar ese rol ahí de tratar de sacar mayoría suficiente o de, porque o van a tener que hacerlo porque hay buenas propuestas de lado y lado que son bastante buenas, son muy interesantes. Entonces, que incluso se han votado transversalmente. Entonces, no puede ser de que se desechen solamente porque las personas que son electas se sientan legitimados de que como son mayoría, desechen todo lo que es del lado contrario. No puede ser. Oye, está demasiado entretenida esta conversación del sistema electoral, que se nos está pasando volando el tiempo y no podemos eludir la responsabilidad de abordar la polémica de la semana Cuéntanos, que cuéntanos. tiene que ver con justamente el ingreso de las indicaciones, de las enmiendas. Yo preparé un relato respecto a esto porque de verdad que esto es una teleserie. Em, Básicamente se concretó la división entre el oficialismo y la oposición en la Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Y todo esto parte en una rueda de prensa, ¿ya? Teodoro Rivera, de RN, dijo que varias de las indicaciones del oficialismo alteran esencialmente lo que se conversó y socavan los acuerdos logrados en el borrador que se entregó la primera semana de abril. Alejandra Kraus, de la DC, le responde y dice que el texto base tiene falencias y que el debate no está cerrado. Y acá agrega lo que tú decías al principio. Si hubieran tantos acuerdos, no tendríamos más de 900 enmiendas. Y dijo, no voy a aceptar que el comisionado Rivera cuestione la conducta ética y moral de nosotros. Entonces la cosa se va poniendo seria. A lo que llega Bettina Horst, de la UDI, y ella dice que las enmiendas del oficialismo no están buscando mejorar lo que ya está escrito, sino que están tratando de echar abajo acuerdos preexistentes. Ujú. Y dice, a mí se me abre un escenario de preocupación de no poder seguir avanzando, sino de volvernos al peligro, a la amenaza, a volver a partir de una hoja en blanco el 7 de junio. Y acá entra Flavio Quesada, uno de los personajes del capítulo anterior del Partido Socialista, que dijo que estas polémicas eran artificiales
a raíz de una simple aprobación en general de las normas, más no del texto final. Y agregó que él no va a votar a favor de constitucionalizar el modelo de ISAPRE y AFP, sea cual sea la consecuencia de aquello. Y Alexis Cortés recoge el guante un poco. Alexis Cortés es comisionado del Partido Comunista, por cierto, y asegura que nadie tiene la intención de llegar al 7 de junio con una hoja en blanco. Entonces, esto ya escala y trasciende a esta subcomisión. Y al día siguiente vemos que llega Hernán Larraín de la UDI y él ahí asegura que muchas de las enmiendas que ingresó el oficialismo corresponden a extractos de textos de la pasada Convención Constitucional, lo que vulnera los acuerdos preexistentes. Y dice que es necesario encender la luz amarilla. Entonces aquí ya empieza la ofensiva, un poco de Chile Vamos, si se quiere, donde incluso supimos que difundió una minuta entre sus Sí, comisionados sí, yo lo vi. em, para ver, para indicar cuáles eran las enmiendas ingresadas por el oficialismo que, a juicio del mismo Chile Vamos, repiten textos que fueron rechazados en la Convención Constitucional anterior. Y Entiendo. acá entra el peso pesado de la comisión experta, Verónica Undurraga, presidenta, por cierto, de este órgano, llamada, ella es del PPD, y dice que nadie está pensando en votar normas ni en llegar a una hoja en blanco, y que las amenazas de Chile Vamos son incomprensibles. ¿Qué te parece esta teleserie, Rolando? Es que, o sea, es que yo pienso que, según como lo que hemos comentado, yo creo que es esperable que apareciera, como, ¿no? Porque son personas que tienen formas de pensar, no pueden ser robots que solo llegan a acuerdos y todo es maravilloso y por lo tanto sensato, o sea, tienen que comportarse como personas que tienen formas de pensar y por lo tanto eso pasó. Eh, y se van a empezar a ver problemas y yo te aseguro que ahora van a haber muy pocas normas que se van a votar por Pero consenso. ¿no te llama atención la magnitud de las acusaciones de lado y lado? Que están Sí, repitiendo textos sí, de la sí, sí. convención, que no van a aceptar las amenazas, O que son sea, incomprensibles. lo de los textos de la oposición que son parecidos a los de la convención, yo ahí no te sabría si habría que revisar. La verdad, no sabría si es verdad. Pero claro, aparecen esos problemas de que lo empezáis a notar de que si te ponías a analizar los argumentos, podías empezar a pensar que en realidad en algo tienen razón en el oficialismo. Porque ellos llegaron a acuerdos, todos tuvieron que ceder cosas para estar en ese borrador, pues si no, no iba a haber ni una cuestión, no iba a haber nada. Claro. Y eso iba a ser el medio bochorno para cuando cuando se llegara a la elección, porque iban a haber capítulos que no iban a existir y iba a ser desastre. Entonces tuvieron que ceder todo y llegar a acuerdos mínimos, pero la cosa es que si tú te ponías a pensar, si tú no estás de acuerdo en un 100% en eso, pero tuviste que ceder porque si no vas a quedar en blanco, los oficialistas están pensando, bueno, es mejor esto a nada. Entonces después, cuando nos toca hacer indicaciones, lo hacemos, tal como se hace en el Parlamento de lado y lado, ¿cachai? Se hace en el Parlamento así se votan las leyes. Eh, entonces, ¿por qué uno esperaría de que si se dijo durante todo el proceso de votación general que sabes, mira, voy a respetar el acuerdo porque este es el acuerdo mínimo, voy a votar esto porque sí, así lo merita el acuerdo que llegamos y para avanzar y no llegar en blanco, llegamos a este mínimo que todos nos vamos a poner la camiseta por él? Claro. Pero no me gusta tanto. Esto no me gusta, pero lo acepto así. Entonces, después de haber escuchado eso, a pesar, durante todo este tiempo hacia atrás, ¿por qué tú esperarías de que no hubieran indicaciones? O sea, es absurdo igual pensar de que es como medio ingenuo, yo creo, por parte de los opositores pensar de que si se llegaron a acuerdo, entonces no deberían haber indicaciones porque eso es lo que se aprobó, ¿me entiendes? Claro. Porque lo que ellos pensaban en que lo que tenía que haber era como indicaciones que agregaran cosas, ¿cachai? Pero lo que aquí pasó es que hay indicaciones que borran artículos. Ujú. Eso es lo que los enoja, ¿cachai? Eh, entonces ahí tú tenés que empezar a pensar de lado y lado, porque ahí unos se enojan porque te están borrando con el codo lo que se acordó y ellos esperaban indicaciones que agregaran cosas nomás.
En cambio, a los otros hay cosas que no les gusta. Entonces, por eso pusieron indicaciones, pero entonces se están comportando tal como han dicho que se van a comportar. Nada fuera de lo común. Solamente puede ser que las reacciones son un poco destempladas y están tratando de marcar un punto de que son personas con una postura política y la van a defender a como sea, en cierta forma, para que se entienda de que esto no es un texto, no es una cocina, sino que hay ideas representadas. Bueno, y esperemos que esta defensa a sus propios idearios políticos no entorpezca ni los plazos en los que tienen que entregar sus respectivos Ojalá no. productos, ni tampoco la entrega misma del producto, en el sentido de que ojalá llegue lo más completo posible para que el Consejo Constitucional pueda trabajar muy bien sobre eso. Por eso ellos van a votar después del 7 de mayo, para evitar que esto entre en Sí. elección. Así que eso es por el capítulo de hoy día. Muy agradable haber conversado, es muy entretenido además. Ujú. Para los que somos más nerd de la política, el sistema electoral y la sala de máquinas es muy entretenido. Yo sé que Muy Rolando entretenido. comparte este sentimiento conmigo, así que Sí. nada, pues, yo me No, despido y nos estamos escuchando la próxima semana. Chau, chau. chao.